Muy buenos días, bienvenidos al curso intermedio de coordinación. El día de hoy estaremos hablando de una funcionalidad que sirve para cerrar OTs masivamente. ¿Qué debemos tener presente allí? Entonces, lo primero es que nosotros debemos ingresar al menú Servicio y dentro de Servicio vamos a encontrar el menú Órdenes de trabajo y cierre masivo de OTs. ¿Qué diferencia hay? Encontraremos otro menú que se llama cierre masivo de documentos. Sin embargo, este que dice cierre masivo de OTs únicamente mostrará órdenes de trabajo, mientras que el otro no mostrará órdenes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener presente allí? De acuerdo a la configuración que tenga la plataforma, nosotros podremos llevar ciertas órdenes de trabajo en ciertos estados a cerrada. ¿Por qué hablo de ciertos? Digamos, voy a ir a la página principal y vamos a ver el bloque Home. Listo. Entonces, aquí vemos que tenemos todas estas órdenes de trabajo. Son 56. Sin embargo, en la primera parte de la funcionalidad de cierre de OTs, podemos observar que pues, no superan ni los 10 registros. Si aquí aunque sea le decimos visualizamos 500, pues él mostrará los mismos 10 registros que tenemos hace un momento en la primera búsqueda. ¿Por qué pasa eso? Porque si nosotros nos ubicamos, ¿cuál es muestra aquí? Muestra el estado repuestos, pedidos y en ejecución. Si nosotros nos ubicamos en repuestos, pedidos y en ejecución, encontraremos aquí, si nos ubicamos en cada una de ellas, que se habilita el botón cerrar. ¿Sí? Y aquí también en el estado en ejecución se habilita el botón cerrar. Si no existe ese botón, por ejemplo, voy a ir aquí a la aprobada, si no se habilita ese botón en otro estado, como por ejemplo aquí que está aprobada, si no se habilita, como no se habilita y no está permitido ese flujo de documento para decir de, por ejemplo en este caso estoy de aprobada puedo pasar a cerrada, entonces no se habilitará el botón y tampoco se habilitará en la funcionalidad de cierre de OTs. Entonces, como para repetir, aquellos que cuentan con el botón aquí, quiere decir que tienen habilitado el flujo de documentos y pueden cerrar desde cierto estado. Entonces, esos estados que muestran el botón cerrar serán los mismos estados que aparecerán aquí en la funcionalidad de buscar. Ahora, nosotros podemos aquí empezar a aplicar diferentes filtros. Como no he aplicado ningún filtro, me mostró todas las que podía cerrar. Pero, por ejemplo, aquí veo que hay empresa alquiler, cliente 1, 360, ¿sí? Entonces, podríamos utilizar cualquiera de estos campos para filtrar información aquí en esta parte. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí dice cliente, puedo buscar entonces por el cliente y al darle a aceptar debería llamar solamente ese cliente. Aquí quiero llamar entonces ahora por cierto tipo. Orden de trabajo, puede pasar que en algunas empresas o algunas configuraciones tengamos un poco más de subtipos, en este caso solo está el principal y quiero que entonces llamemos solamente los que están en ejecución. Como no coincide con todos los criterios, por eso no muestra resultado. ¿Cómo podría limpiar? Vuelvo a ingresar al menú de servicio, órdenes de trabajo, cierre masivo o dándole clic en F5, recargar la página. Eso borraría el filtro de búsqueda y pues digamos que quedaríamos con todos. ¿Qué pasa? Si nosotros chequeamos, digamos, podemos chequear varios aquí y darle en siguiente, que es en la flecha, él se va a llevar esos tres. Pero hay otro tema, es nosotros podríamos, cuando se tengan muchísimos registros, pues por página, y entonces este nos permite por página y llevar. O hay otro que pues ya es un poco más general, que es seleccionar todo, solo chequeamos aquí y todo lo que está como resultado será llevado a la siguiente pestaña para poder cerrar la orden de trabajo. ¿Qué podemos ver en pantalla? Vemos que en la pestaña generar preliquidación lo primero que nos sale son dos opciones. Una que dice generar preliquidación por todas las OTs, eso quiere decir que él trataría de agrupar todo esto en una sola preliquidación, todos los ítems, y llevarlos a una sola preliquidación. O por cada cliente, ¿qué va a hacer? Entonces va a definir para este una, para este otra, para ese otra y para ese otro. Entonces en general, en este caso aplicando eso, debería generar 4 preliquidaciones
Si chequeamos una o la otra, entonces él nos va a pedir opciones. Por ejemplo, la primera que nos pregunta, queremos generar preliquidación y de todos estos clientes, ¿a quién le precargo a quién le cargo la preliquidación? Es lo que nos va a preguntar. Y en este segundo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues él solamente nos va a preguntar el documento y si queremos colocar alguna nota. Listo, ¿sí? Y si le chequeamos aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se habilita una opción para llenar esta información de la preliquidación y si no lo chequeamos no pasa nada. Pero, ¿qué va a pasar allí? Dice que de los 10 registros insertados, solo 3 se podrán cerrar. ¿Por qué? Porque los otros tienen caneca. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen una canequita aquí bloqueando el cierre, lo que estaríamos haciendo nosotros es confirmando que aquí hay alguna restricción. ¿Cuál es esa restricción? Pues vamos a ir a la orden de trabajo 4 y vamos a verificar. Si yo le trato de dar solamente en este botón cerrar, él me dice no puede cerrar la OT, existen documentos hijos abiertos. Pestaña documentos y efectivamente me dice que la requisición 4 es la que se encuentra abierta. Si por alguna razón pues hacemos el trámite, ya debería permitir el cierre. Listo, ya tramitamos la requisición y entonces ¿qué pasa? Si nosotros le damos en el botón cerrar, ahora me permite dar a aceptar, sin embargo sale un mensaje informativo, pero este ya no genera restricción. ¿Qué pasa? Como ya hemos organizado correctamente la orden de trabajo, porque cerramos o anulamos los documentos hijos, al tratar de hacer el cierre, entonces se nos va a habilitar. ¿Qué pasa con la 5? Con la 5 es el mismo caso, tenemos una requisición que está abierta, voy a anularla, listo. Entonces eso nos permitiría ir habilitando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hacemos todo esto, listo, cancelada, y aquí nosotros podríamos darle cerrar, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que esta no tiene un reporte técnico. ¿Qué quiere decir? Que no la han reportado. Como no la han reportado, no va a permitir el cierre. De esa manera es que uno puede ir validando hasta que pues, todos los elementos que queremos cerrar queden correctamente y sin ningún tipo de novedad o sin la caneca de la restricción. Voy a cerrar los que podemos cerrar. Entonces en este caso dejo así, confirmo con aceptar. ¿Qué va a hacer SAM? Va a generar las preliquidaciones que pueda generar. En este caso se va a quedar únicamente con los documentos que tienen restricción. Entonces, verificamos, mira que ya no nos aparecen los 10, sino ahora solo quedan 6. Y pues en este caso no podemos generar el cierre de ninguno porque todos tienen restricción. Sin embargo, si vamos al menú de servicio preliquidaciones, las órdenes de trabajo al momento de cerrarse siempre generan una preliquidación. Entonces en este caso aquí se nos generaron estas preliquidaciones que internamente van a tener la siguiente estructura. Vamos a verlo. Cuando se cierra del mismo cliente, posiblemente estamos hablando 2, 3 o más órdenes de trabajo, él siempre va a llamar el título y los ítems. El título y los ítems. Y si vamos a buscar esa orden, por ejemplo en este caso la 52, vamos en el detalle, podemos ver que dice visita contrato, pruebas de funcionamiento. Entonces aquí que tiene visita contrato y pruebas de funcionamiento, y con eso entonces culminaríamos la parte de revisar el funcionamiento para el cierre masivo de OTs y también pues digamos que la forma en la que podemos corroborar cómo arreglar este tema de la restricción. Listo, muchas gracias.